Y bueno, pues aquí explicaré base de la guía del examen aplicado el día viernes y con totalidad de 10 preguntas. Bueno, y aquí vamos a explicar qué son los derechos. Son tres y se basan en sociales, comunales e individuales. El primero sería el social, que derecho sería en sí los derechos económicos y sociales. En este describiría su moral como justicia. Y también el papel del Estado principalmente pues en este sería otorgar y poder garantizar los derechos de seguridad, laborales, de incidencia económica y de educación. En el segundo nos mostramos en el comunal. Este comunal pues son los derechos colectivos y su moral sería la fraternidad. El papel del Estado aquí sería otorgar y poder garantizar los derechos de autonomía, de territorialidad y de pertenencia. Y por último, en el derecho individual, los derechos pues como tal sería político y civil y su moral sería la libertad y el papel del Estado pues sería poder otorgar y garantizar los derechos de elección, de libertad, de propiedad e igualdad ante la ley. Y bueno, realmente pues estos derechos humanos pues se han clasificado históricamente pues de acuerdo con su alcance y las dimensiones. También aquí establecen pues diversas responsabilidades morales y obligaciones pues concretadas para el Estado. Estas dimensiones pues son societal, comunal, individual, como ya lo hemos dicho, y bueno, pues cada una está asociada pues a una serie específica de derechos, valores morales y pues las obligaciones estatales. Para el siguiente sería el intercambio político y este intercambio pues de los derechos humanos serían los principios transversales de los mismos. Estas obligaciones y sus principios son los rectores de los derechos humanos y a la vez pues son elementos esenciales y sus principios de aplicación. Igual pues todo esto es la funcionalidad en relación a las políticas, que estas serían encabezadas por el primero, que son las habilidades tecnopolítico, la materia de intercambio, la institucionalidad de la estructura organizacional y la estrategia y herramientas, y por último sería la redefinición del proyecto político. Estas son la base y son consecutivas como una línea que se encabeza desde las habilidades hasta llegar a la redefinición del proyecto político. Para esto también vamos a poder comentar sobre la funcionalidad del intercambio político, y para ello pues obviamente en las políticas con enfoque de derechos humanos pues desempeña funciones fundamentales, como pueden ser que poder permitir visibilizar las demandas sociales que históricamente han sido excluidas a través del tiempo, incorporando pues a grupos marginados al proceso político. También poder facilitar la participación activa y la democrática en diversos actores sociales, igual poder garantizar que todas las voces sean escuchadas y también considerando pues la toma de decisiones, y también promoviendo pues la equidad en el acceso de los derechos, a su vez asegurando que las políticas públicas respondan efectivamente las necesidades reales y específicas de la población. Poder desarrollar y explicar los principios universales de los derechos humanos. Como tal, el primero es universalidad. Se refiere a que pues los derechos humanos pueden corresponder a todas las personas por igual, sin importar pues el origen, el género, la religión, la condición social o pues cualquier otra característica. No pueden ser justamente negados ni restringidos pues arbitrariamente. El segundo es la interdependencia. Explica que los derechos humanos están conectados entre sí y pues deben de comprenderse pues como un conjunto. El tercero es la indivisibilidad. Se refiere a que no se pueden dividir ni separarse o fraccionarse unos de otros.
Y por último, la progresividad. Este es el progreso, pues tomando en cuenta la toma de medidas a corto, mediano y largo plazos, pues estén justamente siendo muy eficaz. En esta tabla vamos a ver justamente pues las reformas que se hicieron a través del año 2018 hasta el 2011. Como tal, pues también se muestran las reformas, que la primera es la justicia penal, acciones colectivas, el amparo y los derechos humanos, a través pues fechas de publicación y también pues los artículos reformados. Bueno, y aquí vamos a explicar pues la reforma en materia de la justicia penal, Córdoba del 2009, y pues aquí señala que esta reforma implicó la transformación del sistema penal, pues igual hacia un modelo pues acusatorio oral, garantista y respetuoso de los derechos fundamentales, igual con el énfasis en la transparencia de la publicidad y el respeto al debido proceso. El segundo, que es la reforma en materia de acciones colectivas, Fix Fierro, que es del año 2012, explica que esta reforma pues permitió que las acciones colectivas constituyan una vía procesal pues para la protección de intereses difusos o colectivos, especialmente pues en las áreas como el medio ambiente y en los derechos de los consumidores. En la reforma en materia del amparo, Saldívar 2013, describe pues que esta reforma como una ampliación del juicio del amparo, que pues ahora protege no solo los derechos individuales, sino también colectivos, poder consolidar al amparo como un mecanismo pues de defensa integral para estos derechos humanos. El cuarto sería la reforma en materia de los derechos, Ferragoli, 2011, y aquí se refiere frecuentemente pues por juristas mexicanos que afirman que esta reforma representa este cambio de paradigma al constitucionalismo garantista, igual donde pues estos derechos humanos se colocan en el centro del ordenamiento jurídico, obligando pues a todas las autoridades al respeto y a la promoción del mismo. Y bueno, aquí vamos a destacar también pues el ciclo presupuestario a nivel federal, pues cuáles son los retos y proponer pues algunos cambios específicos que pues se requieran de alguna de las fases, pues igual para poder incorporar el enfoque a los derechos humanos. Como tal, uno de los retos sería pues la falta de transversalización del enfoque de los mismos, e igual en la planeación y la programación del presupuesto. El segundo podría ser pues una débil participación ciudadana. La sociedad civil pues tiene poca incidencia en la planeación y en la evaluación del presupuesto. Uno también sería importante el indicador insuficiente, que no hay métricas claras para evaluar el cumplimiento de los derechos humanos en el gasto público. Y también uno muy importante sería la distribución desigual de los recursos. Algunas poblaciones vulnerables pues no reciben financiamiento adecuado pues para garantizar estos derechos. Y bueno, también aquí describiré pues las propuestas para la planeación de los derechos, poder definir las prioridades pues presupuestarias con el enfoque de los derechos, establecer criterios de asignación de los recursos pues para los grupos vulnerables, poder implementar mecanismos de monitoreo ciudadano pues para asegurar que los fondos se usen conforme a los principios de los derechos humanos, y también pues crear indicadores que midan el impacto del presupuesto en la reducción de desigualdades y el acceso a los derechos fundamentales de estos. En esta pregunta se destaca la saturación, que es la recolectación de datos hasta que nos surja pues nueva información de la misma. La segunda sería pues la densidad. Esta densidad aplica que los datos detallados que permiten entender las cosas en su contexto, o sea, aquí trata de poder entenderlo. Aquí, para describir el modelo experimental, es tener dos poblaciones y dos tiempos. A su vez, se tienen que analizar aleatoriamente, pero pues no por grupos, justamente lo que indica que serían el siguiente ejemplo de un programa A en el tiempo y la población controlada, y B el tiempo del mismo programa, pero justamente hace la diferencia que no tiene el apoyo. Como nos mostraba la gráfica, que en su trayecto se poder compartir el programa. Podemos analizar el programa de adultos mayores con pensión y también en el tiempo B el mismo, adultos mayores, pero obviamente sin tener este apoyo. Cómo poder
diferenciar de esto es que sería solamente agarrarlo un análisis aleatoriamente. En el modelo cuasi experimental, aquí vamos a describir que se basa en igual dos poblaciones y dos tiempos. Para ello vamos a presentar el ejemplo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. En este vamos a analizar la población A, sería esa, y la población sería B, que sería el mismo programa Jóvenes Construyendo el Futuro en distinta población, pero sin justamente ese programa, o bueno, sin ese apoyo. Aquí igual la temporalidad sería el tiempo que aplica para poder dar ese programa. O sea, por ejemplo, si de Jóvenes Construyendo el Futuro con las características sería de un año, entonces la temporalidad A sería un año, y mientras que la temporalidad B sería el mismo, pero justamente vamos a analizar aquí la información y también vamos a analizar las ventajas y desventajas de estas dos versiones. Aquí se muestra pues una pequeña imagen donde describe justamente lo que dije, pero también algo importante va a ser los efectos secundarios de la versión A y de la versión B, que por ejemplo este sería el Z. Para tal esto, pues importante, la población A sería el grupo de control, o sea, por ejemplo, los jóvenes, el programa, los jóvenes que están aplicando esto, y el grupo de testigos sería la otra porción que los jóvenes están haciendo. O sea, me refiero a que los jóvenes que no están justamente cursando o que no están aplicando este programa. Serían las dos diferencias para poder determinar el modelo cuasi experimental. Y también el modelo no experimental, aquí se basa que tanto la población A y la población B se pueden analizar solamente en ese rubro, o también podemos analizar en relación al tiempo A y al tiempo B, pero justamente estos no se pueden combinar. Básicamente este modelo no experimental sería como nada más agarrar una pequeña parte para poder analizarlos. ¿Qué es planear? El derecho, pues donde se demanda la intervención gubernamental, puede hacer y poder identificar pues los derechos vulnerados y establecer los objetivos que respondan a demandas legítimas de la ciudadanía, especialmente pues de grupos excluidos. Poder implementar, que es en la implementación pues simplemente necesita de orientaciones válidos, como es esto la participación. En términos pues de referencia se deben contemplar los mecanismos de la participación efectiva, los espacios de diálogo y también los enfoques intercultural. ¿Y qué es la evaluación? La evaluación justamente puede verificar el grado del cumplimiento de los estándares internacionales y la habilitación pues para el disfrute de los derechos. Y también podemos distinguir la diferencia entre el pacto, la convención y el tratado de los derechos humanos. También pues obviamente aplicando los protocolos facultativos. Aquí vamos a mencionar el primero, que es el pacto. Es un acuerdo pues internacional que establece los compromisos entre los estados en materia de los derechos humanos, poder generar las variables a través de los protocolos y bueno, los protocolos facultativos también, por ejemplo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y los Políticos. La convención. Este es el tipo de tratado pues con normas comunes que surgen de los organismos multilaterales, como es la ONU, y aquí puede ser el ejemplo de la Convención sobre los Derechos del Niño. En el tratado justamente es el acuerdo formal entre los estados que pueden llegar a establecer las obligaciones legales pues de los derechos humanos. Aquí también puede llamarse tratado, convención o pacto. En materia de estos derechos humanos, pues los tratados pueden establecer qué son los principios y las normas de los países que justamente pues firman y se comprometen a cumplir y a garantizar de los mismos. Justamente con los protocolos facultativos, que es el enlace entre el pacto, la convención y el tratado, aquí podemos distinguir qué son estos postulados generales que dejan a los estados-nación su aplicabilidad. Estos protocolos pues proporcionan herramientas adicionales.
¿Cuáles son los aportes de los ODS que nos pueden ayudar o no a formar políticas con enfoques de derechos? Como primera respuesta sería que los ODS pues son básicamente la agenda local que después pasa pero a nivel internacional. Igual se pueden describir como los elementos operativos que pues han caído en una sobreexposición de la agenda mediática, mientras que la planteación de la política pública pues puede vincular estos objetivos a las metas y los indicadores, pues igual poder insertarlo en las planeaciones locales pues como los enfoques pues más generales. Y justamente, pues si bien los ODS ofrecen pues una base útil para formular estas políticas con enfoque a los derechos humanos, el verdadero valor dependerá pues de la capacidad que los gobiernos para poder apropiarse de esta agenda, ¿no? Adaptarla a las realidades locales y también poder pues vincularla con las demandas sociales ya existentes. Para ello pues de que no se convierta en una agenda impuesta y también que no sea una herramienta pues estratégica pues para poder garantizar los derechos y poder también reducir estas desigualdades que se enfrentan cada día los individuos.